Encontramos nuevamente nuestro web services. El anterior que se realizó es un web services que tenía una función que no recibía parámetros y que devolvió un string. Ahora tenemos preparado otro web method llamado ahora sumar, que recibe dos parámetros. Estos dos parámetros son d1 y d2. d1 es un dato y un entero, y d2 es otro dato entero, que después se van a sumar en el cuerpo de la función sumar. Fíjense cómo se tiene que declarar @webparam el nombre del parámetro. ¿Para qué? Para que sea válida ese parámetro dentro de ese método. Y nuevamente el método sumar también tiene web method para que pueda ser visto como tal. Si no se cuenta con estas indicaciones, no tiene funcionamiento correcto, y el IDE no nos ayuda a generar el archivo que describe el web services. Para este webparam también nos va a pedir agregar la librería webparam, la clase webparam dentro del Java Web Services. Entonces tenemos web services, web method y webparam. Entonces esta es una función que recibe dos parámetros y devuelve la suma. Entonces el tipo de dato ya no es string, sino es entero. Ahora vamos a guardar nuestro servidor de web services y automáticamente nos comienza a ejecutar el servidor, aunque podemos hacerlo nuevamente, deploy, y entonces recuerden, se va a ejecutar el método y se va a compilar y a poner en ejecución. Ahora continuamos con el cliente del web services, y el cliente de nuestro web services tenía nada más el método saludo, no ha reconocido el otro método, por lo tanto tenemos que dar clic con el botón derecho y decir refresca el cliente y reemplaza el archivo de descripción por el que tienes ahorita, por el nuevo, y comienza a buscar el nuevo archivo de descripción, y entonces debe de colocar el método sumar también aquí en este puerto que se genera. Entonces ya tenemos los dos métodos, saludo y sumar. Vámonos al index.jsp. Si recuerdan, todo este era el código que generaba para poder invocar un servicio web. Nos ponemos abajo y vamos a poner un hr, si recuerdan era un tag que describía una línea en HTML, y vamos a hacer clic sobre sumar y arrastramos hasta después de ese hr. El código que nos aparece pues son las mismas dos clases, los mismos dos objetos para poder tener acceso al web services. Nos ayuda definiendo variables del tipo de dato de los parámetros, y el resultado se cae en una variable entera porque ese es el tipo de dato que devuelve, y en el output pues nos muestra ese resultado. Vamos a modificarlo para ponerlo más grande, como en la anterior ocasión, el anterior video, H2, y ahora vamos a cambiar los datos. D1 va a ser 30 y D2 4, entonces debe dar como resultado 34. También no nos da un manejo de excepciones para poder nosotros manejarlo. Vamos a copiar el que teníamos anteriormente y entonces guardamos, y ahora vamos a ejecutar este cliente del web services y nos va a aparecer el hola mundo, que es el texto del web services 1, del web services en su método saludo, y ahora el 34 como resultado del sumar.